Estamos predicando una serie que se llama El Rey Inesperado. Y estamos hablando, esta serie la hemos basado en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es el primer evangelio que se escribe. Y es un evangelio rápido, es un evangelio que va al punto, es un evangelio que le está hablando a un tipo de comunidad como tú y como yo, gente que estamos ocupadas, gentes que tenemos muchas cosas que hacer. Y Dios inspira a Marcos para escribirle a esta gente que son los romanos, este imperio que está moviéndose económico, un poder económico, político, ¿verdad? Militar, esta gente que está ocupada en el comercio, en tantas cosas, ¿verdad? El centro de comercio. Dios le escribe este evangelio a este tipo de gente que somos como tú y como yo, y nos da un mensaje impresionante. El mensaje principal es que Jesús vino a servir y no ser servido, y el punto que Dios quiere que aprendamos es que tú y yo, como siervos de Dios, ¿verdad? Todos venimos a la iglesia y todos buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades, porque tenemos cosas que debemos de ser sanados, porque tenemos cosas que debemos de romper en nuestras vidas, o simplemente ser restaurados de un rechazo, de una amargura. Yo no sé por qué nos acercamos a Dios, y es normal y no tiene nada de malo que te acerques a Dios por eso, pero no lo es todo. Dios quiere que realmente vivamos nuestro cristianismo y podamos experimentar lo que Él hace y sus promesas y todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Él quiere que no solamente lo sepamos, sino que lo experimentemos, y para experimentarlo tenemos que ir más profundo a lo que Él nos enseña. No nos podemos quedar simplemente en me acerco a Dios para ver qué me da o qué me suple o cómo me restaura, sino me acerco a Dios ¿para qué? Para que Él transforme mi vida de la forma que Él quiere, para que Él me instruya, para que Él me guíe, para que Él me lleve a través de su palabra y vaya revelándome y alumbrando mi entendimiento, para entonces empezarse a ser sanado, liberado, ¿verdad? Consolado de todas aquellas cosas que me están molestando, que me están lastimando, me están siguiendo. Y una de las cosas que vemos en el libro de Mateo es que para que tú y yo experimentemos la gloria de Dios, la presencia de Dios, tenemos, que es el argumento de Mateo, servir como Cristo sirvió. Tenemos que ser gente que somos hacedores de lo que Él nos manda. No solamente que lo oigamos, sino que lo empecemos a poner en práctica. Y lo hermoso de poner en práctica la palabra de Dios es que cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, no simplemente estamos obedeciendo a Dios, sino que Dios usa su palabra para transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, y empieza a sanar, empieza a liberar, y entonces tu vida empieza a cambiar. ¿Están conmigo? Uno de los problemas es que queremos que Dios cambie las cosas desde afuera hacia adentro, cuando la verdad, Dios empieza desde la mente a tu corazón, sanando tu interior, para que entonces tú puedas ser restaurado y puedas demostrarle al mundo quién es Él y cómo es Él. Entonces, esta serie del Rey Inesperado que hemos basado en Mateo tiene ese propósito: discipularnos, hacernos discípulos. ¿Quién es un discípulo? Una persona que no solamente oye a Dios, sino que ¿qué? Que obedece a Dios. Si lo quieres poner fácil, no solamente oír, sino hacer. Y durante esta serie hemos visto cosas increíbles. De hecho, ahorita ya estamos empezando el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a terminar con el capítulo 2 y vamos a entrar a parte del capítulo 3. Y durante esta serie hemos visto en el capítulo 1, hemos visto cómo es que Jesús, cuando Marcos anuncia el evangelio de Jesús, estaba anunciando un nuevo reino que viene, un reino que se viene a establecer en la tierra, el cual vino con Jesús. Jesús de hecho lo anuncia y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el mensaje, en el evangelio. ¿Qué significa esto? Jesús nos anima, Jesús nos manda a arrepentirnos, tal vez de la manera que pensamos, la manera que sentimos, la manera que hacemos las cosas. ¿Para qué? ¿Qué significa arrepentir? Dejar de hacerlas y empezar a hacerlas como Él nos manda. Y al arrepentirnos, no solamente te llama a cambiar tu forma, ¿verdad? Lo cual viene por transformar tu corazón, sino a ¿qué? A creerle a Dios. La Biblia nos enseña que el justo vivirá ¿por qué? Por fe. ¿Creerle a quién? Creerle a Dios. Y la fe no es algo que simplemente anhelas o algo que pensamientos bonitos. No, la fe es creer en lo que la palabra de Dios dice. No lo que yo digo, no lo que yo opino, sino lo que Dios dice. Y eso es lo que tenemos que creer. Y esa fe es la que tiene que guardar y guiar y proteger nuestros pasos. ¿Están conmigo? En el capítulo 1 vimos cómo Jesús habla
con autoridad, habla su palabra y vimos que Dios le da toda autoridad a través de su palabra. Jesús empieza a predicar, de hecho Él lo dice, yo he venido a predicar, ¿verdad? Había milagros, había señales, había cosas impresionantes, pero Jesús dice, yo he venido a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la mente de Dios revelada en este libro, nos transforma, vivificada por su Espíritu Santo en nosotros, nos transforma. Entonces vimos que Dios le da a Jesús autoridad sobre su palabra, y no solamente eso, vemos que en el capítulo 1 que Jesús tiene autoridad sobre el reino espiritual, se le sujetan los demonios, ¿verdad? Sobre el reino físico, ¿verdad? Él empieza a hacer sanidades, empieza a sanar a diferente tipo de gente, de diferentes cosas, ¿verdad? Y en el capítulo 2 empezamos a ver que algo empieza a crecer, empieza a haber una tensión que se empieza a desarrollar en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 Jesús simplemente estaba bendiciendo a toda la gente, pero no se metía con lo que ellos creían y con lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces todos, pues padrísimo, venga tu reino y hágase tu voluntad, mientras que no tenga que cambiar. Pero en el capítulo 2 empezamos a ver que Jesús empieza a tomar decisiones, a tomar acciones, que empieza a confrontar la manera de pensar de diferentes personas. De hecho, en el libro de Mateo vemos 4 tipos de personas, ¿verdad? Y 2 tipos de personas subyacentes de ellos. Los primeros es Jesús, vemos a los discípulos, vemos a los fariseos o líderes religiosos y vemos a la multitud. Y vemos cómo la multitud o los discípulos o los líderes religiosos o Jesús, cómo están reaccionando e interactuando mientras se va desarrollando la escena. Y hay 2 grupos subyacentes abajo de ellos que lo que nos están mostrando es la reacción que tienen las personas para con lo que Jesús dice. Vemos a los enfermos, vemos a los leprosos, vemos, ¿verdad?, a la gente endemoniada. Vemos cómo ellos responden a Dios. Y a través de estos diferentes personajes, Dios nos va mostrando, ¿verdad?, diferentes cosas. Y una de las cosas que muestra en el capítulo 2 es que Jesús perdona pecados. Y para ese momento, contextualmente, históricamente, en ese tiempo, para lo que ellos creían, ¿verdad?, decían, ¿sabe qué? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú para decir que eres Dios? Porque eso era lo que Jesús estaba haciendo. Les estaba diciendo, yo soy Dios porque yo perdono pecados. Eso es lo que Él estaba haciendo. Y luego Jesús llama al inllamable, ¿verdad? Llama a los inllamables. ¿A quién? A Leví, a Mateo. Lo manda a llamar y le dice, sígueme, ahora vas a ser tú mi discípulo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué estás llamando a un pecador? ¿Por qué estás llamando a ese tipo de personas? ¿Verdad? Y no solamente eso, se sienta en la mesa para comer con ellos, cuando la mesa era una extensión, era una forma de decirle a la comunidad, ¿sabes qué? Aunque la comunidad te haya excluido, aunque la comunidad no te ame, no te quiera, yo te acepto. Entonces Jesús, a través de toda esta autoridad, empieza a romper estigmas, ¿verdad? Empieza a romper formas de ver la palabra o de interpretar la palabra que los líderes religiosos habían tomado, la cual estaba desviada de lo que Dios realmente quería hacer. Y Jesús empieza a traer esto y se empieza a levantar, ¿verdad?, una tensión mucho más grande. Y hoy llegamos a un punto en donde la tensión va a seguir escalando. De hecho, durante los próximos capítulos vamos a ver cómo la tensión empieza a escalar hasta el punto donde Jesús es crucificado. Pero eso es lo que Marcos está intentando y quiere que tú y yo entendamos. ¿Están conmigo? Ahora el conflicto, la semana pasada vimos que el conflicto era acerca de ¿qué? Del ayuno, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Quién puede ayunar y quién no puede ayunar? Y realmente la pregunta que estaban haciendo cuando ven que se acercan unas personas y le dicen a Jesús, oye, los discípulos de Juan ayunan, los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y realmente la pregunta correcta era, lo que ellos estaban diciendo es, ¿quién eres tú? ¿Bajo qué autoridad tú puedes permitir que ellos no ayunen y que ellos sí ayunen? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Escuchen la predicación y hoy vamos a seguir escalándolo, pero ahora la pregunta no es acerca del ayuno, es acerca del sábado, del sabbat, ¿verdad? El sabbat era un día que Dios había diseñado, que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que la gente descansara, reposara, fuera restaurada. Y ahorita lo voy a explicar detenidamente, pero lo había hecho esto, ¿verdad? Ahora gira alrededor del sábado y esto en su contexto histórico era enorme. El sábado era increíblemente importante para los judíos, para los intérpretes de la ley. Para ellos era algo enorme porque el sábado no era una costumbre secundaria.
dentro de Israel era una señal santa, era una señal de santidad, de fidelidad, de vivir correctamente delante de Dios. Era una marca de identidad. Decían, la gente que teme a Dios descansa los sábados. La gente que teme a Dios se identifica con lo que Dios ha hecho. Y era una expresión del pacto de Dios con su pueblo. Y aquí es donde vamos a ver cómo Jesús viene y empieza a generar mucha más tensión en su vida. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú y yo estamos creciendo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Todos aquí estamos en un lugar en nuestra vida espiritual. Todos deberíamos, como cristianos, todos deberíamos de tener la misma meta, ser más como Cristo y menos como nosotros. Todos deberíamos de estar caminando un camino de fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Caminamos no por vista, sino por fe. Dios quiere que crezcamos. Dios no solamente quiere que vengas a la iglesia y te sientes y hagas un checkmark, ya fui a la iglesia, ya estoy bien, ya cumplí. No, Dios quiere transformarte, Dios quiere sanarte, liberarte, restaurarte. Dios quiere llevarte de la posición en la que te encuentras, que a lo mejor tú dices, bueno, estoy sobreviviendo, pero Dios no quiere que te quedes sobreviviendo. Él vino a tu vida para que experimentes su poder, para que experimentes su gloria y transportarte de simplemente, ¿verdad?, estar sobreviviendo a tener una vida abundante. Amén. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Jesús dijo, yo he venido a darte vida. ¿Y vida qué? En abundancia. La vida eterna se da por gracia. No necesitamos hacer nada para obtener la vida eterna. Tú y yo, por confesar a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos, nos arrepentimos, le buscamos, creemos en su evangelio, ponemos nuestra fe en Él para nuestra salvación y somos salvos, ¿verdad? Pero la vida abundante depende de qué tanto estés dispuesto a aceptar aquellos puntos donde Dios te confronta y cambiar tu mentalidad y rendirte y sujetarte a ellos. ¿Lo entendemos? Dios quiere que tú y yo crezcamos a ese punto en donde nos rindamos. Y la Biblia constantemente, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, la Biblia constantemente te está retando. Constantemente está revelando lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Sí o no? ¿Verdad? De repente cuando viene y dice, es que pura pedrada, pastor. Bueno, pues, exacto, gracias a Dios que te apedreó el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige, pero lo que me encanta de Jesús es que Él no solamente te corrige para humillarte o para exhibirte. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos corrige no para exhibirnos o humillarnos. Él nos corrige para hacernos más como Él y para sacarnos de esta sobrevivencia y llevarnos a la vida abundante. Él te dice, mijito, no es por aquí, es por acá. Pero tú tienes que decidir cambiar de aquí a acá. Yo te voy a llevar, yo estoy contigo, yo quiero llevarte, yo te voy a tomar de la mano, yo te voy a guiar, yo te voy a decir cómo y cuándo y por qué, yo te voy a sanar. Yo sé que no puedes caminar ahorita porque estás paralizado por el temor, por la ira, por el odio. Yo sé que no puedes salir de ese hoyo en el que te encuentras en tu matrimonio para con tus hijos. Yo sé que no puedes, pero yo puedo ayudarte. Yo tengo toda la autoridad. Mi palabra tiene autoridad en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Yo tengo autoridad. Yo te quiero llevar de aquí a allá, pero para que tú puedas ser llevado de aquí a allá, necesitas rendirte a mí. Necesitas ponerte de acuerdo conmigo acerca de qué, de lo que yo digo. Es como dos personas, ¿no? Cuando están en el carro y están manejando y una persona dice, dale a la derecha. No, espérate, esa es la izquierda. No, no, sí es cierto. Y no se ponen de acuerdo. ¿Verdad? No puedes ir a un mismo lugar si no te pones de acuerdo. Y Dios nos está diciendo, ponte de acuerdo conmigo. Ponte de acuerdo conmigo. Dios quiere llevarnos de aquí a allá. Y hoy yo les pido, y es mi oración, que tú dispongas tu corazón no solamente a cumplirle a Dios, sino a ser transformado por Dios. Porque ¿sabes qué? Jesús no vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario para que tú nunca le experimentes. ¿Cuántos de ustedes han dicho, wow, la Biblia está llena de promesas, pero a mí nunca me pasa esto, siempre le pasa a los demás? Tal vez el problema no son los demás. Tal vez el problema es que tú no te estás rindiendo a esa verdad y lo tomas como una verdad más en lugar de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos muestra su verdad para hacernos libres. Conoceréis la verdad y de la verdad te hará libre. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver aquí a Marcos. Vamos a ver aquí a Marcos en el capítulo 2, versículo 23. Y vamos a ver qué está pasando. La primera cosa o el primer punto que quiero que veamos es que descubramos cuál es el problema
verdadero. ¿Cuál es el problema verdadero? Versículo 23. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer el sábado? ¡Wow! ¿Por qué están haciendo eso? Ellos no podían recoger espigas, no podían cosechar cosas. Ellos tenían que tenían que descansar. Y estos fariseos dicen, ¿por qué están haciendo eso? La semana pasada oímos que estas personas llegaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora le dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que está prohibido? Prohibido. Ellos deben de hacer esto porque nos da identidad, porque es un reflejo de santidad, porque es un reflejo de lealtad y fidelidad. Ellos lo tienen que hacer y ellos que son tus discípulos no lo están haciendo. Volvemos a lo mismo que siempre les digo, tenemos que situarnos en la palabra contextualmente, en el contexto histórico, en el contexto teológico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El entendimiento que ellos tenían acerca de Dios. Cuando yo hablo de contexto teológico, estoy hablando de ¿qué? ¿Cómo entendían ellos a Dios en ese momento? ¿Están conmigo? Tenemos que ver cómo entendían ellos a Dios en ese momento, y para ellos el sábado era increíblemente importante. ¿Están conmigo? Siéntense ahí porque entonces vas a poder entender lo que Dios está tratando de hacer con nosotros hoy en día. Porque ahora tu contexto histórico, tu contexto político, tu contexto económico, tu contexto teológico, como tú entiendes a Cristo, tal vez no es la manera correcta en la que debemos entender a Cristo, y por lo tanto no estamos experimentando lo que Dios quiere que experimentemos. ¿Están conmigo? Entonces se transfiere esta cosa. Ahora vean esto, dice, ¿por qué hacen esto? A primera vista parece un conflicto pequeño. Cuando tú y yo lo leemos con los lentes del año 2026, como mexicano o como norteño o como donde seas, salvadoreño, venezolano, colombiano, boricua, ¿verdad? De donde seas, lo estamos viendo desde y dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema? O sea, pues, ay, nomás le arrancaron unas espiguitas, ay, no hagas panchos, ¿verdad? Era algo pequeñito. Unos discípulos caminando, espigas arrancadas, una práctica religiosa, pero el problema real no era la espiga. Era una vez más la autoridad, como la semana pasada. ¿Quién eres tú? ¿Qué te da? La pregunta de ellos era, ¿qué autoridad legítima tienes para determinar qué es vivir correctamente delante de Dios? Y aquí una vez más vemos esto. Vemos, ¿cuál es el problema? El problema era, una vez más, la autoridad. Entonces, podemos decir que la verdadera pregunta detrás del reclamo era, ¿quién tiene derecho a decir qué significa obedecer a Dios? ¿Te parece lo de la vez pasada, verdad? ¿Sí o no? Era la misma pregunta. Bueno, ¿quién tiene derecho para decir que están bien o que están mal? A ver, ¿quién tiene el derecho de decirlo? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? Y aquí ahora vale mencionar algo importante. Se parece mucho a lo que vimos la semana pasada, porque el pasaje del ayuno, la pregunta parecía ser sobre la práctica espiritual, pero en el fondo era una pregunta de legitimidad espiritual. A ver, ¿quién hace legítimo lo que tú estás diciendo? ¿De quién estaban viviendo fielmente, de quién estaba viviendo fielmente delante de Dios y quién tenía la autoridad para decirlo? Era lo que decían a Jesús, a ver, espérate, ¿tú quién eres? Pero ahora vean esto, aunque se parece, Marcos vuelve a tocar un punto parecido, pero no porque se esté repitiendo, sino porque está construyendo su argumento y lo está llevando más allá. Está llevando el conflicto a otro nivel y la pregunta sigue siendo sobre autoridad, sí, pero ahora no se trata solo de quién puede evaluar una práctica religiosa, ahora se trata de quién puede revelar el propósito verdadero de un mandamiento dado por Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me estoy explicando? No solamente se está quedando en decir, ¿quién tiene el poder y la autoridad legítima para decir que es correcto? No. Ahora Marcos está estableciendo algo más profundo. Dice, no. Ahora quiero que vean, ¿verdad? ¿Quién tiene, verdad? ¿Quién tiene, como lo escribí aquí, quiero que vean quién puede revelar el propósito verdadero de aquello que Dios ha establecido?
¿quién puede revelar el propósito verdadero de un mandamiento de Dios? Así que está construyendo. ¿Están conmigo? Vemos a un Jesús, vemos a Marcos que anuncia a Jesús, ¿verdad? Vemos a Juan el Bautista preparando el camino para el rey. Vemos al rey viniendo, vemos al rey diciendo: el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, yo estoy aquí. Y vemos, después de eso, vemos como él llama, ¿verdad? Nos hace un llamado: arrepentidos y creer, y empieza a llamar a sus discípulos. Esa es la narrativa, para que veamos viendo cómo va construyendo el argumento. Después de que vemos esto, llama a sus discípulos, y cuando sus discípulos le dicen: pues sí, te sigo, voy contigo, ¿verdad? Llama a la gente que menos esperaba nadie, ¿verdad? Que los teólogos de ese tiempo, que los líderes religiosos de ese tiempo jamás hubieran llamado. De hecho, esa gente, debido a donde estaban trabajando, significaba que ya habían sido rechazados para poder ser parte del núcleo religioso de Israel. Ellos podían practicar, pero ya no podían ser parte de ser un apóstol, o de ser un predicador, o ser un rabí. Ya no podían, ¿verdad? Y Jesús llama a esta gente. Y una vez que llama a esta gente, lo primero que hace Jesús es decirle: ¿sabes qué? Ya me vas a seguir, pero quiero decirte que tú me estás siguiendo y estás seguro en mí, porque yo tengo toda la autoridad sobre todas las cosas. ¿Ok? Y no solamente tengo autoridad sobre todas las cosas, tengo la autoridad para definir quién es perdonado, quién es aceptado, quién es abrazado. Tengo la autoridad no solamente para eso, tengo la autoridad ¿para qué? Para que tú puedas ser parte de lo que yo estoy haciendo. Tengo toda esta autoridad. Y esta autoridad no solamente es para mostrar legítimamente, ¿verdad?, qué es lo que estoy haciendo, sino también para hacerte y ayudarte a entender cuál es el propósito original de los principios de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús está preparando a sus discípulos para algo increíblemente importante. Y dice: necesito que entiendas quién eres, quién no eres, quién soy yo y quién no soy yo. Así que ven a mí. ¿Me están siguiendo? Y tú y yo hoy en día necesitamos lo mismo. Necesitamos entender que Él no solamente, el argumento de Marcos, tenemos que entender que Él no solamente es Dios y hace lo que quiere hacer simplemente porque es Dios y le vale lo que tú quieras o lo que tú sientes. A Dios no le vale lo que tú quieras y lo que tú sientes. Él te vio roto y Él vino desde el trono, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, vino a la tierra, vivió como humano y sufrió la muerte y muerte de cruz. A Él le importas, Él te ve, Él ve tu sufrimiento y Él quiere rescatarte de ahí. Pero tenemos que entender que si Él quiere rescatarnos, la única forma que podemos ser rescatados es a través de alinearnos a lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice. No es mi forma, es su forma. Y tú y yo no vamos a poder experimentar que lo que Él dice es verdad hasta que no hagas lo que Él dice. ¿Están conmigo? Esto es increíble, esto es increíble. Marcos vuelve a tomar este punto, pero ahora nos dice, se trata de quién puede revelar el propósito verdadero de un mandamiento dado por Dios. Y esto es muchísimo más profundo, muchísimo más profundo. ¿Qué hacían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús? Interpretaban la ley, la Torá, ¿verdad? Tenían el Talmud. El Talmud era, por ejemplo, decía una ley: no matarás, ¿ok? Entonces ellos decían: no matarás, pero no matarás también significa esto y esto y esto y esto y esto. Era la interpretación de la ley que los rabís habían hecho de la ley. Era el Talmud. Ya había 613 leyes, ¿verdad? Y después de esas dijeron: ¿sabes qué? Pues vamos a reinterpretarlas para que ya no sean 613, porque 613 están muy fácil cumplir. Vamos a hacerlas como 50,000. ¿Verdad? Eso es lo que ellos hacían. Pero ¿qué nos garantiza que lo que ellos estuvieran haciendo era correcto? Es como muchas veces vamos a una iglesia o vamos a algún lugar o alguien te da su opinión acerca de lo que dice la Biblia, pero es incorrecto. Yo no te puedo dar mi opinión acerca de lo que dice la Biblia. Yo te tengo que decir qué es lo que dice la Biblia, te guste o no te guste, te incomode o no te incomode. Si te incomoda, bendito sea el Señor, porque Dios te está confrontando, revelando lo que hay en tu corazón, porque Él quiere cambiar tu corazón para que te alinees con Él y entonces llevarte a donde Él quiere que estés. Dios quiere hacer eso, pero si tú y yo no nos disponemos, no podemos, ¿verdad? Entonces aquí predicamos la palabra de Dios. Aquí no saben todo el tiempo que he estado estudiando porque digo: Señor, yo quiero predicar lo que Marcos estaba diciendo, no lo que a mí se me ocurre, no lo que yo veo, no lo que yo pienso. Y hay muchos lugares donde te dicen lo que quieres oír, te aconsejan lo que quieres que te aconsejen para que te quedes ahí. No, Dios vino a llamar discípulos y los discípulos son confrontados, tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirle. Esos son los discípulos. ¿Están conmigo?
Esto es mucho más profundo, porque Marcos quiere que entendamos que Jesús no vino solo a corregir comportamientos visibles. Dios no quiere que José sea el perfecto José con la perfecta Gaby. Y que se vean muy bonitos por fuera y todos digan, oh, wow, José y Gaby, wow. Dios no quiere eso, Dios quiere que transformar su interior, ¿verdad? Para que lo que están viviendo afuera sea genuino y no solamente sea un acto digno de un Oscar. Él no solamente vino a cambiar comportamientos visibles, vino a exponer la diferencia entre cumplir un mandamiento y entender verdaderamente el porqué del mandamiento. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llamó a observar el Sabbat? ¿Por qué nos llamó? En otras palabras, que entendamos el propósito que hay en el corazón de Dios al darnos un mandamiento. Dios nos da mandamientos, Dios nos da principios, no para echarte a perder tu alegría, no para que sufras tu cristianismo, como se los dije hace 2 semanas o 3 semanas. Él no lo hace. Y eso nos toca directamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también hacemos las preguntas equivocadas. Preguntamos, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer, Jesús? ¿Cuántas chelas? ¿Cuántas bailadas? A ver, o sea, si el que ve a una mujer para desearla, pero si nada más la veo así rápido. No, es que la regla es que no parpadece, entonces ya está. No, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? ¿O qué es lo que me estás prohibiendo, Dios? A ver, ya dime que no voy a... dime que no puedo hacer. A ver, pues ya dime que no puedo. Pues ya, o sea, pues nada más dime que no puedo hacer. O les dices, a ver, ¿qué sí cuenta para ti y qué no cuenta para ti? ¿Verdad? ¿O qué me hace ver como alguien fiel? A ver, ¿qué tengo que hacer para que me vea que sí soy fiel? Para que parezca que soy fiel. Hacemos las preguntas incorrectas y muchas veces tú y yo nos hemos encontrado ahí, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto es pecado y qué tanto no es pecado? A ver, ¿qué es practicar el pecado? O sea, porque puedo pecar, pero no practicar el pecado. O sea, ¿cómo? O sea, pues la verdad no practico, o sea, se me da. Sí. Sí, ¿no? Pues la verdad no tengo que practicar, soy re bueno. Me sale innato, ¿no? ¿Sí me explico? Y es por esto que Jesús contesta como contesta esta pregunta, que ahorita lo vamos a ver, para ayudarnos a entender cuál es la verdadera pregunta que debemos hacer cuando enfrentamos situaciones así. Que no nos preguntemos solo qué dice la regla, sino cuál es el propósito de Dios para darme este principio, para darme esta regla. ¿Por qué? ¿Qué quiere lograr Dios en mí al pedirme que perdone a esta persona? ¿Qué quiere lograr Dios en mí al pedirme que ame a esta persona a pesar de que es una inamable? ¿Por qué Dios quiere que ame a esta? Pues no la ven. Es lo peor. Para los que vienen por primera vez, sé que se dice peor, pero peor es peor que peor. Peor es peor. Peor es peor que peor. ¿Se sabe? No, ese cuate en él. No quiero, guaca, no quiero ni ver. Es el chilango. No, este cuate, no. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que tenemos que preguntar es, ¿por qué Dios quiere que haga esto? ¿Por qué Dios? Y Dios no quiere lastimarte. Y ahí es donde empieza a abrirse el corazón del pasaje. Vamos a ver en el versículo 25 y 26. Jesús quiere que hagamos, número 2, que emprendamos a preguntar la pregunta correcta. La pregunta correcta. No solamente hagas panchos y te enojes y saques lo Rivas o lo Camacho o lo López o lo como te apellides. No saques nada más eso. Señor, ¿por qué quieres que haga eso? O sea, ¿sí entiendes lo que me va a costar? ¿Por qué quieres que haga esto? Versículo 25. ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Jesús le contestó. ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? ¿Saben qué hizo? Entró a la casa de Dios
cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios. Entre paréntesis, no lo dice Jesús ahí, pero eran los panes, solamente se lo podían comer los sacerdotes. Y si tú te los comías era hacerle una afrenta a Dios, era vivir, era ir en contra de lo que Dios había mandado. Y aquí le está diciendo Jesús, ¿no se acuerdan de David cuando tuvo hambre y necesidad que se comieron los panes consagrados? Que solo el sacerdote, así lo he dicho, que solo el sacerdote les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. ¿Qué no saben? ¿Por qué están recogiendo espigas? ¿Por qué no se acuerdan lo que hizo David? Tenía hambre, tenía necesidad y se comió los panes consagrados. Y después les dice, versículo 27, aquí me encanta porque es el título de esta predicación. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Yo le he llamado a esta predicación los principios para el hombre y no los hombres para los principios. ¿Verdad? Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Toma, chango, tu banana, hijo. O sea, Jesús está ahí y dice, ¿y saben qué? Yo soy Señor de esto. Pues, ¿qué no saben? ¿Qué no saben? Y aquí Jesús responde desde la Escritura. Pero su punto no es abolir la ley o el mandamiento. Pongan mucha atención aquí. Veamos lo que dice el texto. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Marcos a través de lo que Dios le inspiró para escribir este texto. Jesús responde de la Escritura, pero su punto no es abolir la ley o el mandamiento. Su punto es restaurar su intención original. La intención de Jesús no era cambiar el diseño de Dios para el sábado. No era reinterpretarlo, sino corregir la distorsión que se había acumulado sobre él. Dios establece el perdón como una decisión, no como un sentimiento. Dios establece el amor como una decisión, no como un sentimiento. Porque hay muchas veces que ya no sientes amar, pero decides amar. Ya no sientes perdonar y nunca vamos a sentir perdonar porque estamos rotos, pero decidimos perdonar, ¿verdad? Lo diseña de cierta forma. ¿Para qué? Para lograr algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús, ¿verdad? Algo que tenemos que notar es que Jesús en su respuesta no niega el mandamiento, no niega el sabbat. No dice, ¿saben qué? Es que ya no hay que hacer el sabbat. Es que ya no hay que hacerlo, ¿no? Ya no hay que... No, él no lo niega. Pero sí reorientó a su audiencia hacia el verdadero significado. Lo cambia. Y aquí está una de las cosas más importantes que este pasaje nos enseña. Vean esto. Jesús interpreta la ley del sábado. La interpretación que Jesús va a dar acerca de la ley del sábado en esta respuesta, ¿verdad? Da la respuesta según la intención original de Dios. Se lo voy a volver a leer. Jesús interpreta la ley del sábado según la intención original de Dios. Y al hacerlo establece un principio, di conmigo, un principio que también nos ayuda a interpretar cualquier otra disciplina espiritual. ¿Qué es una disciplina espiritual? Pues leer la Biblia, orar, servir, adorar, dar. Todas estas cosas son meditar en la palabra de Dios, solitud, ¿verdad? Todas estas disciplinas espirituales que practicamos en lo privado y en comunidad. Dice, todas estas cosas, este principio que Jesús nos va a revelar aquí, nos sirve para discernir todas las demás cosas espirituales que Dios nos ha llamado a hacer. Reglas y principios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Seguros? ¿Me están poniendo atención? Perfecto, no se me duerman, ya voy a terminar en unas 2 horas. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? En otras palabras, Jesús nos enseña a dejarlas de hacer solo la pregunta ¿qué prohíbe la regla? Para que empecemos a hacer una pregunta mucho mejor. Bueno, más bien una pregunta mucho mejor, sino la pregunta correcta. ¿Cuál es el objetivo principal que Dios quiere lograr en nuestra vida al diseñar esta regla? Y para contestar esto, Jesús menciona algo que sucedió, lo cual al entenderlo nos ayuda a entender el propósito.
¿Están conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que empezó a hacer Dios en el momento en que Adán y Eva no le creyeron y como consecuencia le desobedecieron? ¿Qué es lo que hizo Dios? Empezó un plan de restauración, ¿verdad? ¿Sí o no? Empezó un plan para restaurarnos a todos. ¿Para qué? Para que pudiéramos volver a hacer aquello que éramos, para que pudiéramos volver a aportar el diseño perfecto con el cual Él nos diseñó. Porque cuando vino la muerte, cuando vino el pecado, el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas se distorsionó. ¿Están conmigo? Ya no nos veíamos como Dios nos creó para vernos. Nos distorsionamos. Y Dios que empieza un plan para restaurarnos. Un plan para volvernos a ser como Él nos diseñó para ser. Por eso viene Jesús. Pero antes de que venga Jesús, por eso instituyó la ley. Y por eso instituyó a los reyes y a los profetas, ¿verdad? Y permitió todas estas cosas. ¿Para qué? Para establecer principios, para moldear nuestra mente, cambiar nuestros corazones y alinearnos con Él. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que entendamos cuál es el objetivo principal por el cual Él diseñó esa regla. Y ese objetivo, todas las cosas que Dios nos pide, no es para darnos en la torre, es para que nosotros volvamos a tener aquel diseño que debido a nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra amargura, nuestra lujuria, nos tiene cautivos aquí y atados aquí. Y podemos venir a la iglesia y seguir a la iglesia y estar en la iglesia y vivir toda tu vida en la iglesia y nunca vivir abundantemente. Y nunca experimentar a Dios. Y siempre ver cómo los demás experimentan a Dios y tú no. Pero no es problema de Dios, no es problema. El problema no es que Dios no tenga la capacidad de hacerlo, Él es todopoderoso. Él nos está mostrando en la narrativa de Marcos. Él tiene toda la autoridad a través de su palabra. Si Él lo dice, eres libre. Pero Él ya lo dijo. ¿Qué nos toca hacer? Arrepiéntanse y crean. Dios quiere que creamos para que entonces ese poder de su palabra, ¿verdad?, viva en nosotros. ¿Por qué? Porque nos rendimos a Él, nos sujetamos a Él, le creímos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Están conmigo? Esto es increíble. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que está revelándonos Jesús a través de este ejemplo? Jesús está diciendo, les voy a explicar por qué dice esto de David. Vean esto. Jesús está diciendo que ellos, aunque religiosamente guardaban el sábado, no entendían realmente por qué Dios lo había instituido. ¿A cuántos de ustedes han estado en su trabajo y hacen cosas simplemente porque así les dijeron que las hicieran, pero las hacen simplemente porque así les dijeron, pero ni entiendes por qué lo haces? ¿Alguien? ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Pero por qué lo haces de esta forma? Pues no sé, a mí me dijeron. ¿Y sí sabes? Sí sé. Saqué 100 en matemáticas. ¿Verdad? O sea, ¿por qué lo haces así? Pues porque así me dijo. Así nos vemos. Así nos vemos exactamente, ¿verdad? Se habían convertido en una costumbre más, en una carga, en algo que podían cumplir externamente sin entender su propósito. Ok, me dijeron que hiciera eso, lo voy a hacer. ¿Entiendes por qué? Pues no. Eso es lo que estaba pasando con esta gente. Pero por eso Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué significa esto? Que el objetivo del sábado era buscar el bien del hombre conforme al propósito de Dios. Dios instituyó el sábado para que el hombre fuera bendecido, para que al hombre descansara, ¿verdad? Al final del día, y dentro de este bien, ¿verdad?, no solo se encontraba el descanso físico. En el sabbat, el reposo, cuando Dios te dice descansa los sábados, que le dijo a su pueblo, ¿verdad?, les dijo descansa los sábados, no solamente se encontraba el descanso físico, sino también la adoración a Dios. El sábado fue instituido, ¿para qué? Para que viniéramos y adoráramos a Dios, que estuviéramos en su presencia, para que experimentáramos la restauración en nuestras vidas que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? También para recordar quién era Dios y quiénes eran ellos como su pueblo, crecer en confianza y en dependencia de Él y resistir la mentira de que todo dependía de su propio esfuerzo. ¿Qué hacían el sábado? Dejaban de trabajar. ¿Y qué decían? Híjole, y ahora, pues lo que no gané hoy, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? No, es que tengo que chambear. No, ¿cuál Dios? No, espérate, no. Nel, tengo que chambear. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creían y dependían de ellos mismos.
El sábado fue hecho ¿para qué? Para que descansaras, para que adoraras a Dios, para que tuvieras intimidad con Dios y en esa intimidad Dios te restaurara. Y para que, aparte de que te restaurara, no solamente eso te diera guianza, te diera dirección, te corrigiera, te llevara, ¿verdad? Y no solamente eso, Él quería que tú crecieras en tu fe. Porque cuando tú descansas y dices, wow, es que le di a Dios mi ofrenda. Por ejemplo, yo hace la quincena pasada le di mi ofrenda a Dios y dije, Chirón, no se me ha acabado el dinero. Y dije, pues, ¿cómo? A ver mis cuentas, ¿cómo? Dios supliendo. ¿Por qué? Porque no dependí de mi salario, dependí de Él. Le creí a Él, Señor. Y hay veces que dices, ay, mejor no le doy. Esta quincena, perdóname, al cabo tú tienes todo. Ay, como chilango, ¿no? Al cabo tú tienes todo, Señor. O sea, mira, además, pídele al Ernesto que te dé doble. ¿Sí me explico? Y hay veces que dice, ay, pero ahí es donde Dios está. A ver, ¿sí confías en mí? ¿Dependes de mí o no? Ahora, no te metas en deuda para darle a Dios. Eso no es de Dios. Sacan su tarjeta de crédito y dale a Dios. No. Arregla tus finanzas, ¿verdad? Pero créele a Dios y empieza a dar lo que puedas. Pero que sea un sacrificio de Señor, te estoy confiando en ti. Amén. Entonces, esto es lo que Dios quería. Que crecieran en su madurez, y no solamente en su madurez, en su dependencia. Y a resistir la mentira de que todo dependía de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos batallando con eso? ¿Tu matrimonio, tus hijos, dependen de ti, de tus decisiones o dependen del plan de Dios para ellos? Me toca arreglarles la vida o guiarlos a Cristo para que Cristo les arregle la vida. Al final del día, el sábado era un regalo divino. Este principio, este mandamiento era un regalo divino. No era una imposición o una coerción de Dios a través del cual Dios iba a lograr que ellos hicieran lo que ellos querían porque Él era Dios y yo quiero hacer lo que tú quieras. Y aquí mis chicharrones, no, era un regalo. Dios dice, ¿sabes qué? Te estoy dando este principio como un regalo divino. Te estoy llamando a perdonar como un mandamiento y no como un sentimiento. ¿Por qué? Porque es un regalo divino el que tú escuches que a través de perdonar serás perdonado. Es un regalo divino y tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva acerca de cómo vemos los principios de Dios que retan nuestro intelecto y retan la condición de nuestro corazón. Cuando nos sentamos retados por Dios, no nos enojemos o nos disgustemos, entendamos que Dios te está dando un regalo cuyo fin es tu bienestar. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El sábado era un regalo divino cuyo propósito era formar a un pueblo cuya vida estuviera centrada en Dios y no en su propio rendimiento. Céntrate en mí, está conmigo, pasa tiempo conmigo. Y es por eso que Jesús menciona el incidente de David en el pasaje. No porque David haya hecho lo mismo que los discípulos, David no andaba recogiendo las espigas, sino porque ambos casos exponen el mismo problema. Es el mismo problema. Cuando alguien solo mira, pongan mucha atención en esto porque está muy cañón y ahí nos va a pegar a todos en el cerebro. Cuando alguien solo mira la regla de manera estricta y superficial, lo único que ve es una aparente falta. Pero Dios siempre ha querido que sus mandamientos se entiendan a la luz de su misericordia, necesidad y del verdadero bien de su pueblo. ¿Qué significa esto? Dios quiere que cuando veamos sus reglas, veamos su misericordia. Veamos su misericordia, que veamos la necesidad en la gente. ¿Cuántas veces nos levantamos y juzgamos a una persona? Y aquí en la iglesia, una de las cosas que siempre le digo a los voluntarios es, cuando venga una persona que no ha venido en mucho tiempo, no le digas, ¡qué milagro! Yo no, abrázala, recíbela. Tú no sabes por lo que está pasando. Tú no sabes qué le sucedió, simplemente ámala. No la juzgues. Porque un día tú fuiste eso, o puedes llegar a ser eso. No la juzgues, simplemente ámala, recíbela. ¡Ay, qué buena onda que viniste! ¡Qué gusto! ¿Quieres un cafecito?
¿Qué onda? ¿Cómo está? Oye, qué buena onda. Siéntate aquí conmigo, ve, ámelos. No solamente, ay, qué milagro. Jesús bajó la semana pasada y preguntó por ti. No. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Pero somos gandallas. Somos bien santos que juzgamos a todos. Porque yo sí vine y ni entiendes para qué vienes. Porque vienes y sales igual o peor. O peor. ¿A cuánto les pasa que vienen a la iglesia y salen peor? Ay, caray. Tal vez no estás entendiendo por qué Dios te trae los domingos a la iglesia. Toma, chango, tu banana. Dios quiere que veamos con misericordia, que veamos la misericordia y la necesidad de las personas y que en su corazón esté el verdadero bien para su pueblo. Y por eso te dice, mi Jenny, oríese por la derecha. Por aquí no, mija. Ay, pero es que por aquí. Por la derecha. ¿Verdad? Y mira los hijos del pastor. No, no es cierto. ¿Está bien? ¿Me estoy explicando? Esto es cañón. Ahora, la situación, ya uno está dado. Sentí la mirada así. La situación de David implicaba necesidad real. Y Jesús la usa como ejemplo para mostrar que el corazón de Dios en la ley siempre fue más profundo que el cumplimiento superficial. Dios le dio el sábado no solo para descansar del trabajo, sino para aprender a descansar en él. Por esto, todo aquello que genuinamente promueve ese bien está alineado con su verdadera intención. Y esto importa muchísimo porque aquí Jesús no solo corrige a los fariseos, aquí también expone una tendencia humana permanente. Vean esto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sabes qué? Ellos tienen necesidad. Ellos tienen necesidad, tienen hambre, no han comido, ¿verdad? Los ayudantes, los amigos de David, llegaron y se comieron el pan. Tenían necesidad, no se lo comieron como los hijos de Elí, ¿verdad? No se lo comieron que vino y después murieron, ¿verdad? Y que Dios le llamó la atención a Elí porque no estorbó el pecado de sus hijos. Ellos se comieron las cosas sacrificadas que ni siquiera dejaron que se quemaran las grosuras de la carne. Se comieron la carne, pero no por necesidad, sino por rebeldía en contra de Dios. El pueblo, David y su gente, se lo comieron porque tenían necesidad. Y aunque esos panes eran consagrados solamente por los sacerdotes, ¿por qué Dios no se enojó? ¿Por qué? Porque para Dios primero está la necesidad de su pueblo y les muestra misericordia y les muestra gracia antes que la regla. Las principios fueron hechos para los hombres y no los hombres para los principios. Y es el gran problema que tenemos como cristianos. Pensamos que si no cumplimos lo que Dios nos está mandando que hagamos, entonces Dios nos va a desechar. Y muchas veces nosotros desechamos a gente porque no se ve o no habla, no ora, no alaba como nosotros queremos y creemos que deben de adorar. Y entonces los señalamos, los juzgamos y los echamos fuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores cuando no entiendes que el principio que tú estás observando se detiene cuando viene primero o delante de ti la necesidad de una persona que necesita un abrazo, que necesita consejo, que necesita aceptación, que necesita perdón, que necesita sentirse parte de la comunidad, que necesita que la sientes a tu mesa y le digas, ¿sabes qué? Aunque nadie te acepte, yo te acepto porque yo soy una iglesia que amo, que restauro. Somos una iglesia que no cascamos la caña, no rompemos la caña cascada, ni apagamos el pábilo que humea. Somos una iglesia que amamos, que incluimos, no que solapamos el pecado, porque el pecado es pecado, pero te amamos. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Dios quiere. Ellos tenían necesidad. Dicen, ¿sabes qué? Ellos tienen necesidad. Ay, ¿yo para qué quiero los panes? Que coman. Quiero el bien para mis hijos. Está increíble. Está increíble. Quiero el bien para ellos. Y el bien de Dios para ti no es dejarte en tu pecado, ni dejarte en tu ignorancia, ni dejarte en tu negligencia o dejarte en tu necedad. Por eso Dios insulta tu mente para revelar lo que hay en tu corazón, y al revelar lo que hay en tu corazón tú te des cuenta y decidas si lo entregas o no lo entregas. Pero eso es cada quien. Tú no vienes a la iglesia para torcerle la mano a Dios, para que Dios haga lo que tienes que hacer. Que le digas, Señor, sí, no, Señor, si tú me haces este milagrito, yo voy a ir a la iglesia y ahora sí no voy a faltar. Aunque vaya a la fiesta, no importa. No falto, Señor, yo. No.
Tú no, y yo no venimos a la iglesia para que Dios cambie sus circunstancias, nuestras circunstancias, o para que haga lo que nosotros queremos. Nosotros venimos a la iglesia para estar preparados cuando Dios no responda de la manera que nosotros queremos que responda en diferentes circunstancias. Vamos a responder correctamente, porque nuestro corazón está siendo transformado para aceptar su voluntad y no para enojarme cuando su voluntad no es mi voluntad. La adoración, la lectura de la palabra, la adoración cambia tu corazón, no cambia a Dios. Amén. Nos cambia a nosotros. Por eso no tienes que dejar, por eso Dios te dice, no dejes de congregarte. Ay, pero ¿por qué todos los domingos? No inventes, pues comes diario, hijo. ¿Ves la Rosa de Guadalupe diario? ¿Y no queremos dedicarle un día al Señor para que nos restaure? ¿Para que nos transforme? ¿Para que nos confronte? ¿Para que nos hable? ¿No queremos hacer eso cuando su voluntad es bueno para ti? ¿Sí lo entienden? ¿Cabezones? ¿Sí lo entendemos? ¡Wow! Esto está cañón. Bien que no es igualito a lo que está diciendo ahora Dios, Jesús, que lo que dijo Marcos la semana pasada. Está cañón. Esto es muy importante. Ahora, la pregunta, y no es lo que está diciendo el texto, pero es algo que me pregunté yo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué la tendencia del corazón humano es convertir un principio de Dios en una regla? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cuánto? ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Esa tendencia, Dios nos da un principio para llevarnos a una vida abundante y nosotros lo reducimos a una regla que podamos manejar pero que no podemos explicar. ¿Por qué lo haces? Porque me dijo. Porque la Biblia dice, sí, pero la Biblia no está peleada con que entiendas lo que dice. Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos cuando iban en el camino, ¿verdad? Después de que él había resucitado. Abrió su entendimiento. Dios quiere que entiendas. Dios no está enojado. Dios quiere que entiendas. Dios no se pelea con el intelecto ni la ciencia. Dios la creó. Dios nos dio cerebro para que seamos gente pensante, para que tengamos un pensamiento crítico. No tiene nada de malo de repente cuestionar lo que Dios está diciendo. No tiene nada de malo. Cuestiónalo, pero ve la fuente correcta para resolver tu pregunta. No vayas con alguien que no sabe, ve con alguien que ha dedicado su vida a eso. Si tú tienes un tumor, no vas con el mecánico, porque te cobra menos. Ahorita le meto el perico y se lo sacamos, jefe. No, vas con un doctor. Y no solamente, me voy a Estados Unidos si tienes la lana, ¿no? Vas con el experto, ¿ok? Es que yo lo oí en YouTube. Cada tarugada o sea, hay muchas cosas bien buenas en YouTube, ¿verdad? Pero hay otras cosas que dices, ay Dios santo. ¿Ok? ¿Sabes por qué hacemos esto? Te voy a decir por qué. Porque una regla la podemos medir. Está en mi control. Yo la mido y yo determino hasta dónde llego y hasta dónde me paro. Un principio exige cercanía a Dios. Dios es el que dice si lo estás cumpliendo o no. ¿Y sabes cómo Dios te dice si lo estás cumpliendo o no? A través del fruto que tu vida empieza a producir. No lo puedes fingir, es un fruto. ¿Por qué lo hacemos? Porque una regla nos da seguridad extrema, yo estoy en control. Un principio nos obliga a depender del Señor para vivirlo bien. Dependo de ti, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi servicio. Señor, esta situación está difícil, yo no sé qué voy a hacer. Pero Señor, la pongo en tus manos. Me encanta. José Luis, él es ingeniero y él trabaja en minas y todas esas, y hacen sus máquinas para las minas y quién sabe qué tantas cosas. Y tenía un problema en una de las máquinas que no funcionaba y era un problema, dijo, era un problema grande, era un problema difícil, era un problema duro. Llamé a varios ingenieros. ¿Cuántos ingenieros llamaste? 15 ingenieros. Llamó a 15 ingenieros para tratar de solucionar este problema en la mina. En la mina, ¿verdad? ¿Era una máquina de qué? De tortillas. No. Una instalación completa para la mina. Como una tortilla, pero en vez de piedritas. ¿Ok? Y llamó a 15 ingenieros. 15 ingenieros que estuvieron tratando de solucionar el problema para la instalación. Y no les quedaba, y él es el jefe.
Y no les quedaba, y no les quedaba, y no les quedaba. Y total, pues dijeron, pues ya, pues no podemos. Trataron, hicieron. Y llega en la noche, y en la noche llega a su casa, y dice Dios, pues la verdad no sé qué onda. O sea, no sé cómo arreglar esto. Lo pongo en tus manos. Y al siguiente día va manejando en su carro. Y ¡pum! Quítale la rondana. ¿Qué le tienes que quitar? Una piececita, grande, chiquita, como una rondana. Para esa máquina, una piececita. Y llega, hay que quitarle esta pieza. Se la quitan y todo, ¡pum! Suavecito, como pompi de bebé. Y todos los ingenieros, todo bien fácil. La vida espiritual es fácil cuando aprendemos a ver el motivo de Dios en sus principios. ¿Cómo lo hiciste? Dios me lo reveló. Dale un aplauso a Jesús, eso es increíble. Gracias por compartirlo conmigo, bro. Qué cañón, ¿no? ¡Qué cañón! Y por eso vale la pena ver, por ejemplo, vamos a ver ejemplos concretos para que te caiga el 20 mejor. ¿Ya te cayó el 20? Descanso, el Sabbat. Dios te da el descanso para restaurarte, para quietar la ansiedad, para recordar que para recordarnos que no somos esclavos del rendimiento, sino que dependemos de Él. Dios nos da el Sabbat para eso. Dios nos dice, el domingo me lo vas a dedicar a mí para esto. ¿Ok? Esto me lo vas a dedicar. Nosotros lo celebramos los domingos, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, simplemente es la interpretación de la iglesia acerca de que en el Antiguo Testamento significaba algo, en el Nuevo Testamento significa algo o está relacionado con el sacrificio de Cristo y por eso lo hacemos el domingo. Pero bueno, esa es otra historia. Pregúntenle a Humberto que ya le dije que era. Ok. Pero cuando este principio se vuelve pura regla, la persona deja de trabajar sin realmente descansar en Dios. Estás descansando y estás, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer mañana? Y estás ahí trabajando en tu cerebro porque no has entendido el principio. Exteriormente cumpliste, pero interiormente sigues cansado. Sigues acelerado, sigues sin paz. ¿Por qué? Porque no entendimos que lo que Dios quería producir en nuestras vidas era restauración y confianza en Él. ¿Sí o no? El entender el propósito de Dios para sus principios y practicarlos trae restauración y crecimiento espiritual. Convertirlos en reglas y prácticas solo nos da apariencia. La oración. ¿Por qué Dios quiere que ores? ¿Por qué Dios quiere que ores? Para que me des sueño en la noche, ¿verdad? Dios nos da la oración para generar comunión, dependencia y alineación con Él. Venimos delante del Señor, aquí estoy, te adoro, te bendigo, Señor, guíame, revélame, Señor, dame sabiduría, ayúdame, mira, pongo estas cosas delante de ti, Señor, me quiero alinear contigo, ayúdame. Pero cuando este principio se vuelve una regla, la oración se convierte en un trámite. En cantidad, en lenguaje correcto, en algo que podemos hacer, en algo que hacemos para sentir que ya cumplimos, y entonces alguien puede orar mucho sin depender realmente de Dios. Ay, nanita, ¿cuántos oran aquí son guerreros de oración y siguen guerreando con su ego? Porque el Dios que quería producir, lo que Dios quería producir era comunión, y la regla solo produjo rutina. Congregarse, servir. ¿Por qué Dios quiere que te congregues y sirvas? Dios nos da la vida comunitaria para adorar, para que adoremos en comunidad. Crecemos en comunidad, maduramos en comunidad, edificarnos mutuamente, amar al prójimo, al hermano lija y a la hermana piedra, ¿verdad? Y ser formados por Cristo. Dios usa esa gente que tienes a un lado, para formarte en Cristo. La iglesia no es un lugar perfecto, es un lugar de gente rota. Y Dios usa gente rota para hacer un trabajo extraordinario. Así que dejémonos, ¿verdad? Pero cuando se vuelve una regla, la persona puede decir, yo fui a la iglesia, serví, cumplí, estuve presente, y sin embargo, no hay ternura, no hay transformación y no hay hambre de Dios. Porque vienes a la iglesia para cumplir en vez de, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Con qué me quieres confrontar? ¿Qué quieres que haga esta semana? Ven a la iglesia y hazte un to-do list para la semana.
Esta semana voy a practicar esto, voy a practicar mi dependencia en Dios. En esta semana voy a descansar, en esta semana voy a tener comunión, en esta semana me voy a dejar restaurar por Dios, porque estoy bien podrido y no he podido salir de este hoyo. Señor, yo quiero pasar este tiempo contigo. Te voy a dedicar 2 horas donde voy a estar contigo y te pido que tú vengas y que tú hagas en mi vida, porque lo que Dios quería producir era una comunidad viva y la regla solo logró un cumplimiento externo. Esto es increíble. Por eso nos sucede esto. ¿Por qué nos sucede esto? Porque para entender los principios de Dios se requiere discernimiento. Para entender los principios de Dios necesitas tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Ser capaz de entender. Ya ven que Dios no está peleado con la mente y con el cerebro. Dios quiere que entiendas lo que estás haciendo, porque para entender los principios de Dios se requiere discernimiento. Y no solamente eso, sabiduría. Y no solamente eso, una relación constante con Él. ¿Por qué? Déjenles explico. ¿A qué me refiero con discernimiento? Cuando yo leo el Sabbat, el descanso, o la oración, o el congregarme, o el servir, o el dar, cuando yo veo estos principios de Dios, ¿a qué me refiero con tener discernimiento acerca de estos principios? Significa aprender a percibir qué está valorando Dios en esa situación específica. ¿Qué valoró Dios en la situación específica de David con sus hombres cuando tuvieron hambre contra los panes consagrados? ¿Qué valoró más Dios? No la regla. Por eso Jesús dice, el sábado fue para los hombres y no los hombres para el sábado. ¿Sí me explico? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que está valorando Dios? ¿Qué es discernimiento? ¿Qué valora más Dios? Que acepte esta gente que tal vez me hirió, me lastimó, pero puedo ver por qué me lastimó y por qué me hirió, porque están heridos y están lastimados ellos también. ¿Qué quiere Dios? ¿Que los rechace o que los perdone? ¿Qué valora Dios más? ¿Mi seguridad o su restauración? Si te queda duda, ve a Jesús. ¿Qué valoró más Jesús? ¿Su seguridad o nuestra restauración? Está muy cañón. No solo preguntarte qué se permite aquí, sino qué reflejaría mejor el corazón de Dios aquí. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué decisión tengo que tomar para que mi decisión refleje a Dios y no me refleje a mí? Discernimiento. Para entender los principios de Dios requiero discernimiento. ¿Qué es lo que Dios valora? ¿Qué decisión debo de tomar para que se vea más Dios a través de esta decisión y no yo? Wow. Discernimiento significa entender que Dios no quería que su ley se aplicara de una manera ciega, desconectada de la necesidad real y del bien de su pueblo. Y ellos, estos 4 lo estaban haciendo. No tienes que hacer nada el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque así es. No tienes que hacer, no. ¿Y por qué están agarrando las espigas? Porque tienen hambre. Porque tienen hambre. No entienden lo que hizo David. Entonces Jesús no está en contra del Sabbat. Jesús está por el Sabbat, pero el Sabbat bien vivido. Sabiduría. ¿Qué significa tener sabiduría? ¿Qué significa esto? Significa saber aplicar un principio verdadero a circunstancias reales. ¿Cómo aplico este principio en esta circunstancia real? Porque la vida no siempre se presenta en categorías simples y obedecer bien a Dios requiere más que memoria, requiere madurez espiritual. ¿Cómo aplico este principio en esta situación? ¿Cómo aplico el principio de perdonar, de amar? ¿Cómo aplico el principio de discernir aquí? ¿Cómo aplico el principio de no matar, de no hurtar, de no robar? ¿Cómo aplico el principio de lo que Dios me está llamando? ¿Cómo lo aplico? Eso es sabiduría. Sabiduría es no solamente leer la palabra y tener información, sino aplicar la palabra en una circunstancia para traer restauración, descanso, consuelo, suplir una necesidad. Es sabiduría. ¿Cómo corrijo a mis hijos? ¿Les grito? ¿Les digo cómo me educó mi mamá y mi papá? ¿Les doy sus nalgadas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Instruye al niño en su camino. ¿Con qué?
con lo que yo creo, con lo que Dios dice. Y hay veces que Dios dice que lo corrijas en las nalguitas con la vara de la corrección. Yo no lo digo. Ay, no, los niños, por eso son la generación de cristal. Los ves y se quiebran. ¿Y qué es lo último que Dios necesita? Discernimiento, sabiduría y relación constante con Dios. Significa vivir en una dependencia continua con Él. No podemos experimentar ni producir frutos si no estamos con Él en oración, sensibilidad, comunión y obediencia diaria. De modo que no tratemos las disciplinas espirituales como fines en sí mismas. Dios no nos dijo oren, ayunen, sirvan, adoren como fines en sí mismas. Ya adoré, ya terminé. No, adoras, sirves, das, perdonas, meditas en la palabra. ¿Para qué? Porque ese no es el fin. El fin es ¿qué? Estar con Dios. De modo que no tratemos las disciplinas espirituales como fines en sí mismas, sino como medios para una relación viva con Dios. Las disciplinas, las acciones espirituales nos llevan ¿a qué? A conocer más a Dios, a estar en comunidad más con Dios, a exponernos delante de su presencia para que entonces Él nos transforme. Exponte delante de Dios. Para eso lo hacemos, para eso oramos, para eso ayunamos, para eso adoramos, para eso nos congregamos, para exponerme a Dios. Cuando ustedes vengan a la iglesia la próxima semana, expónganse a Dios, vengan con ese corazón de decir, Señor, me expongo a ti, háblame, vengo delante de ti, Señor, restáurame, tócame, confróntame. Señor, haz lo que quieras hacer. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tendemos a hacer los principios de Dios en reglas, porque están bajo nuestro control. Y por eso necesitamos discernimiento, sabiduría y relación constante con Dios para que las cosas dejen de estar en nuestro control y le devolvamos el control a Él. ¿Saben por qué hacemos de los principios reglas? Aunque no las entendamos y las seguimos, porque es fácil para nosotros y queremos estar en control. Y no queremos dar el control. Y tú le está diciendo a estos cuatro, dale el control a Dios. ¿Quién eres tú para juzgar? Entonces, en la práctica esto se vería así. No solo descansar porque me toca descansar, sino descansar de una manera que te devuelva a Dios. No solo orar porque debo orar, sino orar para buscar un consejo y dirección en Dios. No solo congregarme porque es domingo, sino acercarme al pueblo de Dios para que juntos demostremos nuestro anhelo de adorarle y de servirle y de amarle. Muy diferente, ¿verdad? No solo leer la Biblia para completar un plan, sino para escuchar al Señor y ser formado por Él. ¿Lo vemos? ¿Lo podemos entender? Y a lo mejor muchos de ustedes estamos ahí. Estamos ahí. Respetamos la ley, respetamos el principio, pero no entendemos el propósito. Y mi corazón es que salgas de aquí, que tu mente cambie, que haga un clic, que digas, wow, sí es cierto, Dios me pide esto por mi bien, pero que te caiga el 20, que está demostrado por la palabra, no porque es un cliché del pastor que usa para que hagamos lo que Dios quiere. No, entiéndelo, ahí está en la Biblia. No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. No estoy tratando de manipularte, estoy tratando de que veas lo que la Escritura hace. Y el Espíritu de Dios, oro para que Él venga y te lo revele y abra tus ojos y tus oídos y abra tu corazón para que te caiga el 20. Para que entonces cuando Él venga y nos diga que hagamos algo que nos va a costar tal vez, que nos va a doler tal vez, lo hagamos con alegría y disfrutemos que Dios nos está llamando a hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que sobre todo Él está supliendo nuestra necesidad, está mostrando su misericordia y nos está dando un regalo divino cada domingo diciéndonos, hijo, es por aquí. Y finalmente Jesús declara, así que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Señor, incluso del sábado. ¿Qué significa esto? Aquí estamos ante una afirmación cristológica enorme, nos muestra quién es Cristo. No dice solamente, Jesús no dice solamente, yo entiendo mejor el sábado. Él no está diciendo, no, déjame te explico porque yo lo entiendo bien. Él está diciendo, yo tengo autoridad sobre él. Yo soy el Señor del sábado. ¡Wow! ¡Qué cañón! Y el punto número 3, cuando la verdad incomoda. Versículo 1 al 5 de Marcos
capítulo 3. Este es el último pasaje que voy a leer. En otra ocasión entró a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Estaban ahí, a ver qué hace Jesús. A ver qué hace Jesús. Porque la regla es que no sane. Si lo sana, que lo sane el lunes. Pero hoy no. Ahí es lo que están haciendo. Sí, ¿lo ven? Me encanta cómo es Jesús. Cómo Marcos escribe esto. ¿Sabes qué? Estamos hablando del sábado y miren, estos cuates no entendían el sábado. Porque el sábado era acerca de la misericordia de Dios y el bienestar de Dios para su pueblo. Y aquí esto es, no, a ver qué hace. A ver qué hace con el de la manita. A ver qué hace. ¿Verdad? Dice, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie enfrente de todos. Ay, me encanta esto. Luego le dijo a otros, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y todos sabían cuál era la respuesta, pero nadie quería decir. ¿Verdad? Pero ellos permanecieron calladitos. ¿Se acordaron cuando su mamá decía, calladito te ves más bonito? Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y voltea con el hombre que lo puso enfrente de todos. Voltea con el hombre que lo puso enfrente de todos. ¡Qué cañón! Y le dice, extiende la mano. Y extendió la mano y la mano le quedó restablecida. ¡Qué cañón! Marcos nos lleva de los sembradíos a la sinagoga. Y el conflicto sube más. Más. Aquí ya no está hablando de hambre. Ahora estamos hablando de restauración visible. Yo lo voy a restaurar. Hay un hombre con la mano atrofiada y lo están mirando, no para aprender, sino para acusarlo. Y a ver ahora qué me dice el pastor. Eso ya nos deja ver que la oposición está subiendo de nivel. Ya no es curiosidad, ya no están ahí por curiosidad, ya no es solo objeción, ya es una búsqueda deliberada de evidencia para condenar a Jesús. Déjame te digo por qué tu Dios no te ama. ¿Has visto gente así? ¿O el diablo que te habla así? ¿Verdad? Pero esto es precioso. Jesús lo pone en medio, exactamente lo que la religión endurecida prefiere dejar al margen. Pone en medio de la iglesia lo que la religión endurecida prefiere dejar al margen. ¿Sabe qué puso en medio Jesús? Puso no a un hombre con su mano dañada, puso la necesidad humana delante de ellos. Puso el sufrimiento real delante de ellos. Y puso delante de ellos la posibilidad de restauración. ¡Qué cañón! Y luego hace una pregunta demoledora. ¿Qué está permitido hacer? Aquí hay una necesidad real, una necesidad humana. Y díganme ustedes, aquí está la posibilidad de que Él sea restaurado o no. ¿Qué debo de hacer? ¿El bien o el mal? ¿Dar vida o matar? Y se quedaron callados. Y esa pregunta desenmascara lo absurdo del legalismo. Porque cuando un principio de Dios se vuelve una regla, puede llegar al punto de impedir el bien mismo que Dios quería promover. Cañón. Y ahí está el contraste. El sábado fue dado para el descanso, restauración y vida, pero en las manos del corazón endurecido terminó siendo usado para obstaculizar restauración y vida. Y esto pasa aquí hoy. Hoy pasa. Hay ocasiones en que las personas usan versículos, principios o estructuras no para acercarse al corazón de Dios, sino para evitar el costo del amor, la compasión y el discernimiento. No, sabes que yo me tengo que acercar contigo. ¿Por qué? Porque no, tú no eres un hijo de Dios. Sácate para allá. Usan el principio, las reglas, su religiosidad, su santidad, para evitar amar a alguien que no puedes amar y crecer en tu amor. Para evitar tener compasión de alguien que necesita compasión. Porque eso significa dejar tu lugar y ponerlos ellos primero.
y discernimiento. ¿Por qué? Porque la compasión exige cercanía, el discernimiento exige dependencia y la misericordia exige un corazón blando. Y Dios necesita que su iglesia tenga un corazón blando, que se duela con lo que Él le duele, que se compadezca con lo que Él se compadece. Y no lo tenemos. Tenemos un corazón blando para nosotros, pero no para nuestro prójimo. Y un corazón blando para nosotros no es un corazón correcto, nos tenemos lástima. La lógica del pasaje es clara, la misericordia y la compasión no ponen en riesgo el sábado, lo dignifican. Cuando la necesidad humana choca con la regla institucional, Jesús pone a personas por encima del protocolo, precisamente porque está revelando el propósito verdadero del mandamiento. Y luego Jesús sana al hombre sin algo complicado, sin espectáculos, solo con autoridad. Y eso lo deja muy claro. Jesús no quebrantó el sábado al restaurar. Jesús mostró por qué había sido dado. Ahí enfrente de ellos, les dio una cátedra. Pero ¿qué pasa cuando rechazas la verdad? ¿Qué pasa cuando rechazas lo que Dios te está diciendo? Yo sé que Dios te está hablando hoy. ¿Qué pasa cuando lo rechazas? Versículo 6. Tan pronto como salieron, después de ver al hombre con su mano sanada, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y aquí Marcos da el golpe final. Jesús restaura una mano y ellos se paran para planear su muerte. Eso deja al descubierto el corazón del conflicto. El problema nunca fue realmente el sábado. El problema era Jesús. Porque Jesús no podía ser controlado por el sistema. Porque Jesús exponía la dureza de sus corazones. Y porque Jesús estaba revelando un reino que no cabía dentro de sus categorías, dentro de sus odres. Y Marcos coloca esto aquí precisamente para que el lector vea que la oposición de Jesús no es un accidente narrativo, sino una consecuencia del choque entre el reino de Dios y un corazón endurecido. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí hay un resumen, aquí les puse un resumen, tómenle una foto, un resumen de estos 4 puntos que les acabo de dar. En el punto número 1, ¿qué dijimos? El conflicto real no era una espiga arrancada, sino que ¿quién tenía autoridad para mostrar el verdadero propósito del sábado? En el punto 2 hablamos de que Jesús restaura el propósito original del sábado, expone la tendencia humana a reducir principios a reglas y declara que el Señor es el Señor del sábado. En el punto 3, en la sinagoga, Jesús demuestra hacer el bien y restaurar, dar vida, que hacer el bien, restaurar y dar vida no contradice el sábado, sino que cumple su intención más profunda. Y el punto 4, cuando se pierde de vista a Dios, hasta los principios santos pueden convertirse en reglas endurecidas que terminan resistiendo al Señor mismo. ¿Ok? Y quiero que te hagas 4 preguntas para que reflexiones en este tiempo. Si pueden poner las preguntas de reflexión. La primera es, ¿en qué área de tu vida he reducido un principio de Dios a una regla? ¿Qué áreas de tu vida han sido una regla en vez de un principio? ¿Dónde he reemplazado dependencia por rutina? ¿Dónde he preferido algo medible externamente antes que una relación viva con Dios? Y por último, ¿estoy usando estas disciplinas o estos principios de Dios para acercarme a Cristo o para sentir que cumplo sin tener que depender tanto de Él? Iglesia preciosa, Jesús no vino a violar el sábado, vino a restaurar su propósito. Vino a mostrarnos que el corazón del Padre nunca fue aplastar a la gente con reglas, sino conducirla a vida, descanso y restauración y gozo. Pero también vino a confrontar la dureza del corazón humano. Tu corazón y mi corazón. Porque cuando perdemos de vista a Dios, hasta los regalos los deformamos. Hasta sus principios los endurecemos y hasta lo que fue dado para vida lo convertimos en una carga. Pero la invitación del texto es muy clara. No reduzcas los principios de Dios a reglas que puedas controlar. Permite que el Señor del sábado te enseñe a vivirlos desde relación, discernimiento y dependencia. Porque solo cuando Cristo esté en el centro, el descanso vuelve a ser descanso. La oración vuelve a ser comunión. La obediencia vuelve a ser vida. Y los mandamientos de Dios vuelven a verse no como cadenas, sino como caminos de restauración
y de gozo. Hijos preciosos, el Señor está aquí. Su reino ya está aquí. Y solo bajo su señorío podemos entender y vivir correctamente lo que Dios quiso desde el principio. Volvámonos a Él. Dejemos de luchar con Él. Entreguémonos en todo a Él. Pidámosle a Él que nos guíe, que nos dé discernimiento, sabiduría, que nos ayude a estar en una relación constante con Él. El salmista decía: Señor, sedúceme, méteme a tus cámaras. Pídele a Dios: Señor, sedúceme, pon un fuego en mi corazón para entrar a tu presencia. Señor, necesito de ti. Necesito de ti para hacer lo que me estás llamando a hacer. Yo cada mañana me levanto y lo primero que le digo a Dios es: Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea, porque yo no puedo. Yo no puedo ser el papá que tú quieres que sea, el esposo que tú quieres que sea, el hijo, el hermano, el cuñado, el pastor, el líder, el trabajador, el profesional. Yo no puedo hacerlo como tú quieres que lo haga por mí mismo. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Dependo de ti. Dependo de ti para no ver lo que no debo de ver. Dependo de ti para ver lo que tengo que ver. Dependo de ti para no decir lo que quiero decir y empezar a decir lo que tú quieres que diga. Dependo de ti. Dependo de ti para ser un buen padre. Dependo de ti para poder aconsejar a mi hijo de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mi experiencia. Dependo de ti para poder amar a mi hijo, no en base al amor que recibí, sino en el amor que tú me das para dar. Porque al final del día, Señor, dependo de ti para hacer lo que tú me has llamado a hacer. No dependo de mis circunstancias, no dependo de mi economía, no dependo de mi preparación, no dependo de tantas cosas que el mundo me ha dicho que tengo que usar para darme un lugar y una identidad. Dependo de ti. Y si tan solo lo entendiéramos, iglesia, seríamos felices, seríamos libres. Y empezaríamos a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Y le puedes decir aún: Señor, dependo de ti para poder experimentar la vida abundante que tú viniste a darme. No depende de mí, depende de ti. Lo único que yo tengo que hacer es arrepentirme y creer. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y creer. Ese es el llamado de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes.